¿Se me escucha ahí cuando hablo? Sí se escucha. Bueno, ¿tienen alguna duda con FA, con cualquier línea supraventriculares, algo que hayamos visto la otra vez? No, por ahora no. Buenísimo. Cualquier cosa, si quieren preguntar, no hay problema, ¿sí? Sobre todo FA, fue como la más larga, a la que más hincapié le dimos, ¿sí? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Holancito, ¿todo bien? Lucho, ¿todo bien? Bien, ahí andamos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo vienen con las clases? ¿Bien? ¿Las van llevando el día? Básicamente en la FA no vas a tener ausencia de las ondas P, vas a tener un ritmo irregularmente irregular, si es la definición de los libros, ¿sí? El QRS puede ser angosto, es decir, un QRS normal, o puede estar alterado dependiendo si tiene una conducción aberrante. Generalmente, excepto que tenga un bloqueo de rama previo o alguna otra patología así que predisponga a la aberrancia de esa conducción, sí, generalmente es un QRS angosto. A su vez, lo primero que tienen que pensar cuando ven un ritmo irregular, en la gran mayoría de todos los pacientes es una fibrilación auricular. ¿Sí? Es lo primero que piensan. ¿Sí? Después ven si al final era una arritmia sinusal, si era una taquicardia multifocal, ¿sí? Pero lo primero que tienen que ir a descartar es la FA. Bien. Y básicamente se va a caracterizar por la ausencia de las ondas P. La irregularidad. Bueno, me imagino que saben el tema que toca hoy. Dije, avanzamos, aclaramos un poquitito la semana pasada. Eran arritmias del tipo ventricular. ¿Sí? Estas, obviamente, son más malignas, ¿sí? Que las supraventriculares, ¿sí? En estas generalmente se acompañan muchas veces a ritmo de paro, ¿sí? Que obviamente va a requerir las maniobras de reanimación básicas, avanzadas, ¿sí? Que nosotros como profesionales de salud podamos brindarle al paciente, ¿no? Depende también del ámbito donde estemos, no es lo mismo en la casa, en la calle, ¿sí? Que en un hospital. Va a cambiar nuestra conducta y nuestro accionar. Bien. Eh, ¿Alguna aclaración que quieras hacer en sitio con el tema? Claro, vas a tener ausencia de las ondas P, la irregularidad entre los complejos QRS, ¿sí? Y generalmente son QRS angostos. Hay un caso que aprovecho que le mandé la foto a Enzo, que la voy a descargar. ¿Dónde está? Un segundo, ¿eh? Asociado a eso, chicos, también acuérdense que está la alternancia eléctrica, ¿sí? Que a veces se puede presentar y le Para puede ayudar a descartar. O sea, es la diferente voltaje que tiene el QRS, ¿sí? Es decir, hay QRS que son más altos que otros también en la FA. No es algo patognomónico, pero se presenta también. Denme un segundito, ¿eh? A ver. Dígame si ven la pantalla.
Sí, Sí. se ve, se ve. Bien. ¿Quién me puede decir lo que vemos? ¿Quién se anima? Es un bloqueo de rama. Ok, si es cierto que todavía no lo vimos, lo vamos a ver hoy. Sí, es un bloqueo de rama. ¿De qué rama? ¿Derecha o izquierda? Para eso tienen que fijarse en B1 y en B2 y B5 y B6, ¿sí? Generalmente B1 y B6, para ver la morfología. Ahí en el chat dicen que es derecho. Bien, es un bloqueo de rama derecha, perfecto. ¿Y qué más tiene? Tiene dos cosas más este electro. Y una no me la dijiste vos, Necesito. Sí, ya la vi. Ok. A ver, ¿qué más tiene? ¿Quién me dice? Tiene dos cosas más. Acuérdense siempre para ver un electro, ¿sí? No busquen fino, vean primero todo el electrocardiograma, ¿sí? ¿Tiene bradicardia? Una, No. Bradicardia sinusal puede ser. ¿por qué? Me estaba fijando el intervalo PR son muy largos. Después no hay onda P. Entonces, ¿puede ser una bradicardia sinusal? No, sinusal no es porque no está regular. Bueno, bien. Entonces, vamos de vuelta. Organícense para ver un electro. ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. Frecuencia. 1, 2, 3, 4, No, 5, no llega. A ver. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 latidos por minuto, más o menos. ¿No? ¿Están de acuerdo o no? Es irregular, cuento 30 cuadrados grandes, ¿sí? Que me daba hasta acá, si no recuerdo mal. Y cuento la cantidad de correeses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadrados grandes. Más o menos una frecuencia de 90. Bien. Es irregular, ¿no? ¿Hay ondas P? Hay ondas S. Tampoco las veo demasiado, la verdad. Sí, la verdad que mucho no se ve, mucho no se evidencia si hay onda F o no. Sí. Quizás un poquito más acá al final. Esto, lo de acá, sí, lo de ABL, ABR y ABF, ABL y D3, ese movimiento de la línea de base, no es una FA esto. ¿Sí? Esta es la línea de base que osciló del paciente, ¿sí? Esto no es un ritmo de onda F, ¿sí? Bien, no hay onda P, al menos yo no la evidencio. Obviamente PR es imposible calcularlo si no tengo onda P, ¿no? Entonces ya con eso nos sacamos dos patas, ¿sí? No hay onda P, es irregular, pero esta vez el QRS está ensanchado, mide más o menos 125, 130 milisegundos, 130 diría, ¿no? Entonces tengo un QRS que está ensanchado. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque tengo un bloqueo de rama, como bien dijeron, en este caso un bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Ven el patrón RSR', ¿sí? En los B1 y B2, ¿bien? Y ahí, acá se puede llegar a ver cómo está la S empastada acá al final. Si me prestan un poquitito de atención acá, se ve la S empastada, ¿bien? Entonces tengo una FA con conducción aberrante por un bloqueo de rama derecha previo,
¿sí? Tengo una fibrilación auricular, un bloqueo de rama, y esto de acá, esta y únicamente esta, es una extrasístole ventricular. ¿Sí? ¿Por qué? Después la morfología dentro de cada derivada se mantiene, ¿sí? Dentro de B3 tengo 3 QRS, este y son iguales. En D3 tengo este y y son los 4 iguales, ¿sí? Ven cómo la morfología se mantiene en estos. Sin embargo, en ABF, o sea, en estas tiras de acá, ¿sí? Tengo una morfología, la misma morfología, y acá cambia la morfología. Acá lo mismo. Una morfología, se mantiene la morfología, y acá cambia. Esta es la extrasístole que tiene el paciente, ¿sí? Es una extrasístole aislada, ¿sí? Entonces tengo un FA con conducción aberrante, más una extrasístole ventricular aislada, ¿sí? Pero para que vean que la FA no siempre es con un QRS angosto, ¿sí? En este caso, sí, se presenta con un QRS ancho, ¿bien? Porque el paciente ya tenía un bloqueo de ramas previo. ¿Sí? ¿Se entendió el electro? Sí, más o menos. Bueno, de a poquito. Pero ven como si van ordenándose, ¿sí? Si van ordenándose, eso les va a dar mucha más posibilidad de poder identificar lo que tienen adelante, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver, miran, se quedan con lo primero que encuentran y ya está. Como bien dijeron, tenía un bloqueo de rama, pero si no miraban bien, se comían la FA o se comían la extrasístole, ¿sí? Sí, por ausencia de ondas P y ritmo irregular, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, siempre se debe sospechar frente a un ritmo irregular una fibrilación auricular, ¿sí? Además, dentro de lo que son ventriculares, son pocos los ritmos que te dan un ritmo irregular y son bastante característica la morfología, ¿sí? Más difícil hubiera sido el caso si, por ejemplo, era una taquicardia sinusal con una conducción aberrante por un bloqueo de rama. Ahí quizás hubiese sido más difícil diagnosticarlo. Habría que haberse fijado diferentes parámetros que son muy específicos, tampoco hay que buscar y quiero entrar en detalle en eso, ¿sí? Pero quizás en ese caso hubiese sido más difícil. Al ser irregular, ¿sí? Uno sospecha con mayor facilidad primero una fibrilación. ¿Me van siguiendo? Bien. Bueno, quería mostrarles ese electro que me había quedado pendiente la semana pasada, pero no lo pude descargar, así que listo, como para que se dieran cuenta que también había ritmos de conducción supraventriculares, ¿sí? Como una taquicardia supraventricular, una fibrilación auricular, la taquicardia sinusal, que pueden venir con el QRS ancho. ¿Bien? A partir de ahora, sí, Encito, te libero para la clase, empezamos. Dame un segundito. ¿Alguna otra duda que tengan mientras Enzo prepara todo? FA, tratamiento de FA, cómo se hace el manejo, ¿quedó claro? Bien, perfecto. Tema re importante, sí. Tema que van a ver siempre. No importa la especialidad que hagan, bueno, si quizás anotopato imágenes no, pero el resto, sí, tema que van a ver siempre. No, Liz, no pude. Voy a ver si en estos días puedo, ¿sí? Si no, igualmente por lo menos les paso el Power. No sé si tienen algún grupo, ¿sí? Si no se lo envío a alguien y después se lo van enviando hasta ustedes, no hay problema. ¿Lo ven en pantalla completa ahí, chicos? No, no. No, completa no, está con pantalla
O sea, se ve el power, pero no en pantalla completa. No, nunca me deja desde un principio, no sé por qué. Como que lo tengo que abrir, cerrar, volver a abrir. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, chicos, vamos con taquiarritmias ventriculares. Como habíamos visto en la clasificación, la clase pasada, de QRS angosto y QRS ancho, ahora vamos a ver las que son de QRS ancho, que son la sístole ventricular, la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y el ritmo de marcapasos. La taquicardia supraventricular con conducción aberrante sería un ejemplo como la que dio Lucho anteriormente, porque daba el QRS ancho y era supraventricular, no era una taquicardia, pero era supraventricular, ¿sí? Entonces, ahí es un ejemplo de cómo se ve una taquiarritmia supraventricular con QRS ancho, ¿sí? Bien, este cuadrito les tiene que quedar claro, ¿sí? Ante cada electro tiene que ir pensando esto, ¿sí? Si es regular, irregular, cómo es el QRS, la onda P, ¿sí? Hay que ser, soy repetitivo en esto porque es como un mecanismo que van haciendo, así lo pueden ir haciendo con todos los electros, ¿sí? Y no se pierdan. Yendo a lo que es el ritmo de marcapasos, el marcapasos es un dispositivo que se implanta quirúrgicamente para corregir alteraciones de ritmo, sobre todo cuando son bradiarritmias, ¿sí? Como por ejemplo los bloqueos AB, que hablamos la anterior clase, ¿sí? Pueden ser unicamerales, bicamerales o tricamerales, es decir, únicamente puede ir a una cámara, es decir, auricular o ventricular, y cuando son tricamerales es porque es auricular y los dos ventrículos, ¿sí? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar en un electro? La estimulación del marcapaso se reconoce por la espiga, ¿sí? Es decir, anterior a lo que es el QRS, ahora lo vamos a ver, se ve bien una línea vertical en la que se reconoce la espiga, ¿sí? Esta espiga sigue de una estimulación de la actividad cardíaca, donde generalmente el QRS, no es en este caso, pero generalmente el QRS es ancho, porque es una activación ventricular, y seguido de un trastorno de la repolarización, ¿sí? Como vemos acá, en el ejemplo de arriba, una espiga, se ve el QRS ancho, ¿sí? Y en este caso no hay trastorno de la repolarización, pero se puede llegar a presentar, ¿sí? En este caso se puede presentar casi siempre con un patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Como es en este caso. Entonces, se vuelve a repetir, se reconoce en el electro, en el de abajo, por la espiga, ¿sí? En este caso es muy prominente, hay espigas que no son tan prominentes, no se pueden visualizar tan bien, ¿sí? Y el QRS ancho, y lo que le consigue después, si es que lo tiene, el trastorno de la repolarización. ¿Bien? Acá, como lo vemos, tenemos el ritmo de marcapasos, ¿sí? Y acá tenemos una extrasístole ventricular. Bien, entonces, acá en este electro, ¿cómo lo leerían entonces? ¿Cómo lo leerían? ¿Es un electro sinusal, no es sinusal, regular, irregular? ¿Es regular o es irregular el electro? Es regular. Es regular. Bien. ¿Es sinusal o no es sinusal? Creo que no. No. ¿Por qué? No veo una onda P antes del QRS. Bien. No hay onda P. ¿Sí? No hay onda P. Entonces, es un ritmo que no es sinusal, es regular. ¿Sí? No se ve ondas P porque este marcapasos, ¿sí? Es de estimulación ventricular, ¿sí?
porque tenemos marcapasos que son de estimulación auricular, en los que ahí sí se puede ver una onda P. ¿Sí? Pero en este caso, y la gran mayoría que vamos a ver y que van a ver, van a ser de estimulación ventricular. ¿Sí? Es decir, se ve la espiga y posterior a la espiga se ve el QRS. Si no, se podría ver la espiga y la onda P y después el QRS. Y sería de estimulación auricular. En este caso, es de estimulación ventricular. Bien. ¿Cómo está el eje en este electro? Normal. ¿Está normal? ¿Alguien está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Desviado a la izquierda. Bien. Bien. Teníamos que mirar en D1 y en ABF. ¿Sí? Si D1 es positivo y ABF era positivo, ahí sería normal. ¿Sí? Acá, en este caso, D1 da positivo y ABF nos da negativo. Entonces el eje está desviado a la izquierda. Bien. Si ABF sería positivo y D1 sería negativo, el eje estaría desviado a la derecha. ¿Está bien? Entonces, un electro que no es sinusal, de ritmo regular, de QRS ancho, con un patrón de ritmo de marcapaso. ¿Sí? Bien. Se lo reconoce con la espiga. Bien, vamos con Eso, perdón, una pregunta. En el electro anterior, el de arriba, ¿cuál sería el diagnóstico entonces? Porque como tiene una extrasístole. de acá, de acá arriba. Sí, sí, ese. Lo mismo que dijimos, o sea, no podés ni siquiera, en este electro no es una tira, no podés informar el eje, ¿sí? Ni nada, sino que podés decir es un ritmo de marcapasos con una extrasístole ventricular. ¿Está bien? Ok, genial. Lo agregás a ritmo de marcapasos que hay una extrasístole ventricular. Vamos con lo que son las extrasístoles ventriculares. Son despolarizaciones que se adelantan al ritmo sinusal. ¿Sí? Es un latido ectópico, ¿sí? Como es un latido ectópico y se origina a nivel ventricular, va a ser de QRS ancho. ¿Sí? Va a estar de forma prematura, con onda T grande, y es opuesta al QRS. ¿Sí? Si el QRS tiene este patrón, va a ir para abajo. Si el QRS sería negativo, iría para arriba. ¿Está bien? No va precedido de onda P, no va precedido de onda P, y posterior a la extrasístole, se fijan, hay una pausa compensadora. ¿Qué quiere decir la pausa compensadora? O sea, este ritmo está acá, si lo calculamos tendría que volver acá, tendría que estar acá, y vuelve a un ritmo no fuera de fase, ¿sí? Es decir, vuelve al ritmo igual. Mantiene el ritmo y hace la pausa para que siga manteniendo ese RR constante. ¿Está bien? En este caso, ¿qué creen? ¿Las extrasístoles son benignas? ¿Son malignas? ¿Qué piensan? Son malignas. ¿Por qué? Una cosa mientras. Otro nombre que tienen las extrasístoles es complejo ventricular prematuro, también se las puede llamar así. Es decir, por si lo llegan a leer en algún lado. ¿Sí? Acá se conoce como extrasístoles generalmente, acá en España, en América y en algunas ciudades, en algunos países de Europa se las conoce como complejo ventricular prematuro, por si les aparece el nombre, digo. ¿Qué creen entonces? Si son malignas, ¿por qué son malignas? Si son benignas, ¿por qué son benignas? Sería porque el estímulo eléctrico se genera en otra área, un estímulo ectópico.
¿Eso te daría la pauta de que es maligno? No, Según el libro de Rey, son benignas. Según el libro de Rey son benignas. Bien, la realidad es que depende, ¿sí? La realidad es que depende. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Si nosotros tenemos 3 veces consecutivamente una extrasístole, es decir, tenemos una extrasístole, otra extrasístole y otra extrasístole, es una taquicardia ventricular ya, ¿sí? Ahora lo vamos a ver igual. Pero en este caso, cuando presentás una extrasístole, lo que hay que calcular, ¿sí? Es lo que se llama el intervalo de acoplamiento. ¿Qué es el intervalo de acoplamiento? Es lo que se mide desde el anterior QRS, es decir, desde acá, desde donde arranca el anterior QRS, hasta que arranca el de la extrasístole, y nos tiene que dar más o menos 300 milisegundos, ¿sí? ¿Por qué se calcula este intervalo de acoplamiento? Si está muy acortado este intervalo, es muy predisponente a arritmias ventriculares malignas, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué mecanismo puede hacer una arritmia cuando ese intervalo disminuye? O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay un síndrome que se llama R sobre T, ¿sí? Que es el principal mecanismo por el cual se produce esos tipos de arritmia. ¿Qué pasa? Si yo acorto tiempo de repolarización y sobreestimulo el ventrículo, puedo hacer un mecanismo de reentrada. Entonces, lo complejo, ¿sí? En realidad aparece cuando el QRS del extrasístole se superpone con la onda T del QRS previo. Y cuando la repolarización se ve terminada por una despolarización precoz. ¿Sí? Eso es lo complejo. Y entonces, en ese caso, sí pueden generar arritmias ventriculares y no es una extrasístole benigna, ¿sí? Entonces, esto es importante que les quede claro, chicos, porque no es que siempre el tener una extrasístole ventricular es algo benigno, ¿sí? Es dependiendo de cómo sea el electro, de cómo se presente el paciente, ¿sí? Es contra la cantidad de cuadrados que hay entre el QRS previo, ¿sí? Y el QRS de la extrasístole, que es el que continúa, ¿sí? Es eso nada más. Es de donde empieza el anterior QRS hasta donde empieza el QRS de la extrasístole. Se mide ese intervalo, ¿sí? Si da menor a 300, es porque hay peligro y corre el riesgo el paciente de que tenga una arritmia ventricular maligna. ¿Bien? ¿Cuántos serían los 300 milisegundos, chicos? tres segundos. No, 300, pero ¿cuántos cuadrados? Ahí lo escribieron bien, 7,5. ¿Cuadrados grandes o cuadrados chicos? Chicos, ¿Por qué? ¿Cuánto mide un cuadrado chico? 0,04. 0,04, perfecto. O 40 milisegundos. Bien, entonces eso nos da la pauta que un cuadrado grande tiene 200 milisegundos. Si un cuadrado grande tiene 200, sería un cuadrado grande y medio, ¿sí? Que equivale a 7,5 cuadraditos chicos. Perfecto. Bien. Yendo al ejemplo del electro, ven acá cómo se ve la extrasístole ventricular, ¿sí? Con el QRS y la onda T inversa a lo que es el QRS de la extrasístole, y lo que se ve es posteriormente la pausa compensadora, ¿sí? No se equivoquen
en lo que es el intervalo de acoplamiento, que se mediría desde que empieza este QRS hasta que empieza este QRS, ¿está bien? A lo que es la pausa compensatoria, que es lo posterior, ¿sí? O sea, desde que termina el QRS de la extrasístole hasta que arranca el ritmo sinusal del otro QRS, que le sigue. ¿Está bien? Esta pausa compensadora no es que se presenta siempre, ¿sí? No es que se presenta siempre. Hay veces que no se presenta. ¿Está bien? Como por ejemplo, si no me equivoco, en el electro que mostró Lucho, no tenía pausa compensadora tan larga, como en este caso. ¿Sí? O sea, es variable en ese sentido. Puede ser que no la tenga en el que mostré yo porque no era un ritmo sinusal, entonces seguramente el ventrículo se vio estimulado previo a lo que sería una pausa compensatoria. Al ser de un ritmo de FA de base, es medio difícil establecer esa parte. ¿Las extrasístoles suelen verse mucho en las precordiales? Independientemente. Es decir, vos vas a ver un extrasístole en cualquier lugar, depende de cuando la tira de electro la grabe, ¿sí? Te hago un ejemplo. En D1, en D2 y en D3, eso, el tercer QRS es la extrasístole, ¿sí? De cada alumno. Pero es la misma extrasístole, ¿me entendés? Porque esto va grabando a la vez, ¿sí? D1, D2, D3 se graba todo al mismo tiempo. ABR, ABL, ABF graba todo al mismo tiempo. B1, B2, B3 graba todo al mismo tiempo. B4, B5 y B6 graba todo al mismo tiempo, ¿sí? Ah, entiendo. Entonces casi siempre se da que las 3 líneas van a tener la extrasístole. Si la tiene uno, lo vas a ver en los 3 lados, ¿sí? Mientras que se repita, mientras que esté en el mismo tiempo, ¿no? Acá en D3, D2 y ABF tengo la misma en el mismo lugar. En ABF, D1, ABL y ABR también tengo la misma extrasístole en el mismo lugar, ¿sí? Igual que en B4, B5, B6. En la misma extrasístole, ustedes van a ver que cambia la morfología. Por ejemplo, en ABR se ve de una forma y ven que en ABF se ve de otra. Pero eso es porque está cambiando no la morfología dentro de la misma extrasístole, ¿sí? No son que son 3 extrasístoles distintas, sino como yo lo estoy viendo, que son 3 puntos de visualización distintos, porque son 3 derivadas distintos, ¿sí? Como yo lo estoy viendo, me cambia la morfología, ¿sí? Por eso ven que en ABR, ABL y ABF, si la morfología es distinta entre una y la otra, ¿sí? Porque lo ven de forma distinta cada una. Sin embargo, ¿sí? Son la misma extrasístole. Distinto sería que dentro de la misma derivada, dentro de ABF, tuviese dos morfologías distintas. Ahí sí estoy hablando de una polimórfica. Acá impresiona hacer una monomórfica aislada. Es más, te digo, ni siquiera aislada. Continúa el sitio, ahora voy a decir por qué. Acá como lo ven chicos, el QRS y la onda T inversa, y acá ven cómo es. Si es negativo, la T es inversa, ¿sí? En este caso positiva. ¿Está bien? O sea, si el QRS es positivo, la T va a ser negativa, y si el QRS es negativo, la T va a ser positiva en la transistora. Bien. Seguimos acá. Tenemos la onda P, el QRS, la onda T, y acá tenemos el QRS, que es ancho, ¿sí? Y en este caso, la onda T es negativa, ¿sí? Va a ser el QRS positivo. Bien. Acuérdense, el intervalo de acoplamiento, y está la pausa compensatoria, y vuelve nuevamente al ritmo. Bien. Acá viendo que es como la pausa compensatoria, acá tenemos un QRS, o sea, un QRS, el otro tendría que estar acá, está la pausa compensatoria y vuelve al mantenimiento de ritmo. Si compras todo por las 400 lucas o lo vas a comprar algunas cosas sí, algunas cosas no, para mí, recomendación personal, te conviene comprar todo y lo que no querés lo vendés después, pero bueno, nada, si no querés todo, avísame que sí, que no me sirve, que quiero comprar lo otro que vos no quieras. Ahí va. Bueno, seguimos. ¿Cómo se clasifican las extrasístoles? Bigeminismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay un QRS normal intercalado con uno prematuro. Es decir, para que lo veamos simplemente, sería QRS
normal, extrasístole, QRS normal, extrasístole, QRS normal, extrasístole. Eso sería un ritmo bigeminado. Bien. El trigeminado son 2 complejos normales seguidos por 1 prematuro. Bien. Es decir, 2 complejos normales, uno en una extrasístole, 2 normales y una extrasístole, 2 normales, una extrasístole. Bien. Eso sería trigeminismo. Tetageminismo son 3 QRS normales seguido del complejo prematuro. Lo mismo. En este caso serían 3 complejos normales, suponiendo que este sea normal, y acá estaría la extrasístole, 3 normales, la extrasístole, y así sucesivamente. Bien. Infrecuentes o frecuentes, ¿qué quiere decir infrecuentes? Si tenemos menos de 5 latidos ectópicos por minuto, ¿sí? Sería infrecuente, y si son frecuentes es porque son más de 5 extrasístoles o latidos ectópicos por minuto. Bien. La dupla es cuando presentás 2 extrasístoles ventriculares sucesivas, y cuando presentás 3 o más extrasístoles sucesivas, ya estamos en una taquicardia ventricular. ¿Está bien? Enzo, volvé un segundito al electro previo. Ahí, el de abajo. ¿Sí? En este electro, ¿sí? Es uno de los ritmos o de los tipos de extrasístole que veníamos mencionando. Por lo menos es lo que aparenta en la tira esta. Impresiona un ritmo de trigeminado. ¿Sí? Tengo 2 QRS, la extrasístole. 2 QRS, una extrasístole. 2 QRS, una extrasístole. 2 QRS, una extrasístole. Y no deja ver si sigue o no sigue. Exacto. Normal, normal, extrasístole, normal, normal, extrasístole. Normal, y ahí no sabemos cómo sigue en realidad. No, el ritmo es irregular en realidad. ¿Sí? El ritmo en realidad sería irregular. Pasa que se da por la extrasístole la irregularidad. ¿Y el de arriba cómo sería? No, el de arriba son aisladas. Son extrasístoles ventriculares aisladas. 3. Cada 5 parece, cada 5 1. No, 1, 2, 3, 4. Ah, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, cierto, cada 5. Habría que ver cómo sigue, la verdad. Medio. Habría cada día hacer un D2 largo y fijarse para evaluar que no sea. Si no recuerdo más, se llama sextageminismo, pero. Habría que evaluar una tira más larga. Al ser tanta la distancia entre uno y otro, la verdad que podría ser o no. Habría que evaluarlo en una tira más larga. Bien, ¿le quedó claro, chicos, lo que es extrasístole? Sí, sí. Acuérdense de esto también, ¿sí? Cuando es bigeminado, cuando es trigeminado, ¿sí? Cuando hay dupla, y cuando a partir de 3 es taquicardia ventricular, ¿sí? Acuérdense, yo he visto ritmo bigeminado en los electros de Rey este año, ¿sí? Así que presten atención a eso, porque lo suele tomar bastante, ¿sí? Lo que es el ritmo bigeminado y las extrasístoles en ese sentido, una causa muy común es, por ejemplo, la intoxicación digitánica, ¿sí? La intoxicación con digoxina te puede generar un ritmo bigeminado y posteriormente alguna arritmia ventricular, ¿sí? Acá lo vemos. Nuevamente, aislada, ¿sí? Pareja o dupla, ya cuando tenés taquicardia, bigeminismo, QRS normal, extrasístole, QRS normal, extrasístole, QRS normal, y trigeminado, 2 QRS normales y la extrasístole, 2 QRS normales, la extrasístole, y sigue continuando así. Bien. Taquicardia ventricular. ¿Cómo la definimos la taquicardia ventricular? Es
la generación de 3 o más transistores consecutivas, ¿sí? Generalmente es regular, ¿sí? O sea, los RR son regulares, pero puede llegar a presentarse de manera irregular. Bien. Si los QRS son iguales entre sí, es una taquicardia ventricular monomórfica, y si son desiguales o difieren en tamaño, forma o dirección, es una taquicardia ventricular polimórfica. Bien, o sea, es como se clasifican. O es una taquicardia ventricular monomórfica o es polimórfica. La frecuencia va más o menos entre 100 a 250, pueden ser sostenidas, es decir, si duran más de 30 segundos en el electro, ya es una taquicardia ventricular sostenida, ¿sí? Y cuando no es sostenida es cuando dura menos de 30 segundos en el electro. ¿Está bien? Esto que les quede claro, ¿sí? Porque que presente una taquicardia, una serie de taquicardia ventricular, hay que ponerlo en el electro, si es o no es sostenida. ¿Está bien? Vamos con un ejemplo, ¿sí? En este caso, tenemos un dedo largo, vemos un QRS que es ancho, ¿sí? Es regular, y los QRS son de duración igual, voltaje igual, o sea, esto es una taquicardia ventricular ¿de qué tipo? ¿Sostenida? ¿Sostenida? ¿Sostenida, monomórfica o polimórfica? ¿Monomórfica? Monomórfica, ¿sí? Monomórfica. Tienen todos los QRS la misma duración, ¿sí? El mismo voltaje, ¿sí? Es decir, son del mismo tamaño y no difieren entre sí. ¿Está bien? Entonces ahí podemos definirla que es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Eso siempre es en una misma derivación? ¿Cómo? Si es una misma derivación. No, Que sean monomórficas. no, es en todo el electro, ¿sí? Obviamente, acá lo vemos en B3, que son negativas, a diferencia de lo que es en ABF, que son positivas, pero eso es según, como dijimos antes, la visualización que vos tengas del electro, ¿sí? O sea, van a ser iguales siempre según la derivación que veas, ¿sí? O sea, es normal que en una taquicardia ventricular en ABF se vea así y en B3 se vean así, de diferente morfología, ¿está bien? Porque vos lo estás mirando al electro de diferentes puntos, en ese sentido. Lo importante, si sería polimórfica, sería que sean dos así y vayan después dos para abajo, por ejemplo. No es como es acá en este sentido, ¿sí? En ese caso, ahí sí se podría hablar que es una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Está bien? Ok, gracias. Bien, acá arriba lo mismo, ¿sí? Una taquicardia ventricular monomórfica, el QRS dura más o menos lo mismo, ¿sí? Son regulares entre sí, tienen el mismo voltaje, Esto, por ejemplo, es en esta derivación. Acá se ven de una morfología diferente, pero es en la misma derivación igual, ¿sí? Entonces es una taquicardia ventricular monomórfica. Bien. Si quieren hacer una pregunta, chicos, la pueden hacer oral porque no veo el chat. Lo mismo, ¿sí? Taquicardia ventricular, en este caso, ¿cómo es? Monomórfica, polimórfica, Polimórfica. Poli. polimórfica, ¿por qué? Monomórfica, ¿por qué? Cambia la morfología, al menos en el de arriba y creo que en el segundo también. ¿Qué es lo que cambia en la morfología? La duración, el voltaje, ¿qué es lo que cambia? Ahí, El voltaje. el voltaje, bien. Está cambiando el voltaje. En este caso, ven, este QRS no es igual que este. Pero lo que puede ser, que eso no tendríamos que ver el electro entero, sobre todo en este caso, ¿sí? Este latido puede ser de un ritmo
sinusal, aparentemente, y esto podría ser tranquilamente una taquicardia ventricular no sostenida, ¿sí? Que termina acá y vuelve de vuelta al ritmo. Podría ser eso también, o podría ser una taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Pero no vemos el electro completo en este caso. Más que una polimórfica, ¿sabes lo que me parece, Encito? O es lo que dijiste que es una QRS sinusal, o sea, un QRS supraventricular y después viene con la TBE, o quizás eso ya es un latido de fusión. También puede ser. Los latidos de fusión, ¿sí? Son una mezcla entre lo que sería un QRS normal y un QRS anómalo, ¿sí? Es patognomónico de las taquicardias ventriculares y únicamente se da en las taquicardias ventriculares. Básicamente, si tienen un ritmo que ustedes le ven o pueden llegar a ver, a veces no es tan fácil de verlo o de discernir qué es eso, un latido de fusión, ¿sí? Con ese latido de fusión ustedes pueden ponerle firma a ese electro que es una taquicardia ventricular. Así de fácil, no les queda duda. ¿Sí? La otra cosa, siempre que vean una arritmia con QRS ancho, más del 80% de las veces, ¿sí? Es una taquicardia ventricular, generalmente. Y, sobre todo si es regular, pero sin ir muchos detalles. Y, a su vez, se la trata generalmente como si fuese una taquicardia ventricular, porque la severidad es, en cuanto a severidad, es mucho más severa una taquicardia ventricular que una arritmia supraventricular con conducción aberrante. ¿Sí? Entonces tengan siempre en cuenta eso. Bien, ¿les quedó claro más o menos eso, chicos? Sí, sí. Yo no entendí lo del latido difusión, eso que dijeron. Ahora veo si les puedo mostrar una fotito. Denme un segundito. ¿Sí? Ahí veo si puedo mostrarles una foto. Dale. Alguna. Bien. En este caso, ¿sí? Lo que es la torsada de points, la torsada de puntas, es la taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Que más común van a ver, ¿sí? Acá ven cómo tienen diferente duración, ¿sí? Diferente voltaje, los QRS. Bien. ¿En qué caso creen que es muy común que se presente una torsada de puntas? Una taquicardia ventricular polimórfica. Por ejemplo, te dicen, el paciente tomó, no sé, quinolonas, por ejemplo, y presentó una taquicardia ventricular polimórfica tipo torsada de puntas. ¿Por qué causa? ¿Qué efecto adverso genera? La quinolona, ¿sí? Prolonga el QT, ¿no? Prolonga el QT, exactamente. ¿Sí? La prolongación del QT, del intervalo QT, te puede generar una taquicardia ventricular polimórfica tipo torsada de puntas. ¿Está bien? ¿Y con qué se trata esta taquicardia ventricular polimórfica? A ver si se acuerdan del año. Tiene un fármaco específico. A ver, chat. Sulfato de magnesio, exactamente. ¿Sí? El sulfato de magnesio es lo que se utiliza para la torsada de punta o la taquicardia ventricular polimórfica. ¿Sí? ¿En qué otra patología se usaba el sulfato de magnesio? También interna 1, ¿sí? Nos vamos a primer parcial. ¿Qué patología se usa el sulfato de magnesio? Como una de últimas herramientas.
Te robo un segundito la pantalla mientras los chicos van pensando esa. Vale. Ahí ven la pantalla, chicos. Sí. Bien, tienen 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un latido de fusión. ¿Sí? Latido de fusión es cuando tenés un latido que es la mezcla, o sea, la fusión básicamente de un latido supraventricular o sinusal y un latido ventricular, ¿sí? Hace una mezcla entre ambos, ¿sí? La morfología. Había otro ejemplo, a ver si lo encuentro. Acá. Esta es ventricular, ¿sí? La primera que ven. Las otras tres que siguen son sinusales, ¿sí? La que sigue es de fusión. Ven que no se parece ni a esta ni a esta, ¿sí? Esto se llama latido de fusión, ¿sí? Eso es patognomónico de los ritmos ventriculares. ¿Bien? Porque me habla de que hay un ritmo ventricular y un ritmo supraventricular, ¿sí? Es patognomónica de ritmos ventriculares. Siempre que haya un ritmo ventricular y esté eso, o que tengan sospecha de un ritmo ventricular y esté eso, ya con eso directamente se quedan con el diagnóstico ritmo ventricular. ¿Les quedó claro, chicos, ahí lo que es el latido de fusión? ¿O quieren que lo volvamos a poner? Sería tipo la extrasístole, pero que justo se da después de la onda P que precedía al QRS normal. ¿Cómo repetimos? Tipo, sería la extrasístole, pero que justo cae donde estaría el QRS normal. Porque vi que antes, tipo, había una onda P. Es que en realidad no sería un astrasístole, es el latido de fusión. ¿Sí? El latido de fusión en realidad es como si viniera de un origen quizás hasta aurículo ventricular, capaz, ¿sí? Porque, por ejemplo, el anterior no presentaba una onda P, ¿sí? El otro sí la presentaba, pero con morfología diferente, ¿sí? En el QRS. Lo que tienen que fijarse es que van a tener, si tienen un ritmo sinusal y, por ejemplo, un ritmo ventricular, ese complejo va a ser diferente a cualquiera de esos dos, ¿sí? No va a ser ni igual, no va a ser ni igual a este, ¿sí? Ni sería, sí, suponiendo que este ritmo es sinusal, ni igual a este, ¿sí? Por ejemplo, este tranquilamente podría ser un complejo de fusión, ¿sí? No se parece a este y no se parece a este. ¿Ahí quedó claro más o menos? Sí, creo que sí. Bien. Bueno, ¿en qué Es como patología entonces el sulfato de magnesio? ¿Qué patología era? Para el asma, ¿no? ¿Para el asma? ¿En qué caso? En una crisis. Una crisis asmática. Bien, una crisis asmática. Bien, fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular son ondulaciones de contorno y amplitud variados. No hay QRS, ¿sí? No hay QRS, no hay segmento ST, no hay onda T, No hay nada, chicos, no hay nada. básicamente. La fibrilación ventricular no hay nada, es un ritmo caótico, ¿sí? Un ritmo caótico que pertenece a, como dice ahí, uno de los 4 ritmos de paro cardiorrespiratorio. ¿Desfibrilable o no desfibrilable? Ahí pusieron justo en el chat que asumo que el sulfato de magnesio se utilizaba también para la eclampsia, sí, es cierto. Se puede utilizar para la eclampsia y para la neuroprotección fetal. Se las tiro como datazo. ¿Sí? Para la eclampsia se utiliza para
evitar las convulsiones, y para el feto lo puedo utilizar para maduración o neuroprotección en realidad, en pacientes que voy a tener que ir a cesárea o tienen una amenaza de parto prematuro, por ejemplo. Bueno, nada, quedó como un dato, ya que justo lo vi ahí en el chat. Bien, entonces, ¿es desfibrilable o no es desfibrilable la fibrilación ventricular? Sí, se desfibrila y creo que después se da amiodarona. Eso igual lo vamos a ver cuando veamos la clase de paro, cómo es todo el algoritmo, ¿sí? De RCP básico y avanzado. ¿Está bien? ¿Cuáles son los no desfibrilables? ¿Se acuerdan? ¿Y cuáles sí? O sea, la fibrilación ventricular, ya dijeron que sí. ¿Cuáles son los que no se desfibrilan? Asistolia, bien, la actividad eléctrica sin pulso. Perfecto, bien. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso no se desfibrilan. ¿Sí? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, esos son los que se desfibrilan. Bien, bueno, esto lo vamos a ver bien todo cuando tengamos la clase de paro. Bien, acá, como ven, es un ritmo caótico, ¿sí? No podemos identificar nada, no podemos identificar un QRS, no podemos identificar una onda T, ni un segmento ST, ni nada. Bien. ¿Quién me puede decir, a ver, qué se puede diferenciar esto de una torsada de puntas, por ejemplo? Porque en la torsada se ve QRS, ¿no? Irregulares, pero se ve. Se ven QRS. Bien, pero ¿no es parecido a esto? No, nada que ver. ¿Te parece? Mirá. Mirá. ¿Cuál es la diferencia entonces en ese caso? No es rítmico, ¿no? ¿Sí? En este caso, la torsada de puntas es un ritmo que es rítmico, ¿sí? Las ondulaciones son rítmicas. Bien, los QRS son rítmicos. Hay veces que te puede llegar a confundir, ¿sí? Pero en la fibrilación ventricular no hay ningún tipo de ritmo, ¿sí? No hay ningún tipo de ritmo, son todos diferentes uno de otro. A su vez no van a ver el patrón, sí, que se va repitiendo a lo largo del tiempo. La taquicardia ventricular polimórfica, sí, el torsada de punta en realidad lo que hace es bajo voltaje, alto voltaje, bajo voltaje, alto voltaje, bajo voltaje, alto voltaje, cambiando su morfología, sí, pero al fin y al cabo siempre cumple un patrón. En la FB, la verdad que lo que van a ver es la línea de base que oscila, pero no, y se mueve para cualquier lado, no van a ver un patrón que se pueda respetar. Bien. Vamos con lo que son los bloqueos de rama. ¿Sí? ¿Qué son los bloqueos de rama? Son los defectos de la conducción intraventricular. ¿Sí? Por eso es que se ensancha el QRS. Hay cambios en lo que es la repolarización, lo que es el ST y la T. Siempre para identificarlos tenemos que mirar en B1 y en B6, tanto para el de rama derecha como el de rama izquierda. Bien. Si el bloqueo, si el QRS es mayor a 0,12 segundos, es un bloqueo completo, y si es menor a 0,12 segundos,
se habla de bloqueo incompleto o patrón de rama, ¿sí? Bien. Bloqueo de rama derecha. Bien, ¿cómo se presenta el bloqueo de rama derecha? En B1 vamos a tener lo que es RSR', ¿sí? Con la posterior trastorno de la repolarización, ¿sí? En STIT. Y en B6 lo que vamos a ver es el QRS ancho y la onda S empastada, ¿sí? Sobre todo lo vamos a buscar en B1 a B6. ¿Qué causa muy común hay de bloqueo de rama derecha? El Chagas. Chagas, ¿sí? Mira un paciente, no sé, de Misiones, Corrientes, ¿sí? De algún lado de esos. Y en este patrón hay que sospechar que el paciente tiene Chagas, ¿sí? ¿Es el único ritmo que puede presentar el Chagas? ¿La única arritmia? ¿Puede ser un hemibloqueo? Semibloqueo. ¿Qué más? ¿Qué más puede presentar Chagas? ¿Qué tipo de arritmia? Una extrasístole ventricular. Puede presentar esta ventricular. ¿Qué más? Aquí dice en el chat. FA, ¿sí? Te puede generar cualquier tipo de arritmia, ¿sí? Cualquier tipo de arritmia te puede llegar a presentar Chagas. ¿Cuál es la más común? El bloqueo de rama derecha, ¿sí? Pero te puede llegar a presentar cualquier tipo de arritmia, ¿sí? No hay una en específico, sino que la más común que se presenta es el bloqueo de rama derecha, ¿sí? Bien, viendo el electro ¿cómo lo pueden leer? ¿Es regular? ¿Es sinusal? ¿No es sinusal? ¿Es irregular? ¿Qué me pueden decir? Es regular. ¿Es regular? ¿Sí? Es sinusal también. ¿Es sinusal? En este caso sí es sinusal. Bien. Obviamente vamos a tener lo que es el bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Acá se puede ver el patrón de rama derecha y la S empastada en B6. ¿Completo o incompleto en este caso? QRS, ¿está ancho o está angosto en este caso? Angosto. Angosto. ¿Alguien dice otra cosa? Que está ancho. Ancho el angosto, ancho el QRS, ¿sí? Ancho el QRS. 1, 2, 3, 4 cuadraditos tiene. Bien. Es mayor a 120 milisegundos, ¿sí? En este caso está ancho. Y en este caso, también lo que presenta es un semibloqueo anterior, ¿sí? El eje está desviado a la izquierda, ¿sí? Las derivaciones laterales son positivas y las derivaciones inferiores son negativas, ¿sí? Típico de mi bloqueo, ¿sí? Porque lo mismo que había pasado en el anterior electro, que les había puesto una clase, la cuestión de la segunda clase, era lo mismo, era un bloqueo de rama derecha, que comúnmente tendría que estar desviado a la derecha, en este caso se desvía a la izquierda porque tiene un hemibloqueo. ¿Bien? Perdón, Enzo, ¿puedes repetir por favor que no te entendí? Te repito, el bloqueo de rama derecha generalmente, ¿sí? Tiene que estar desviado, tiene que estar desviado el eje
hacia la derecha. En este caso, tenemos D1 positivo, ABF negativo, o sea, el eje está a la izquierda. ¿Y cuál es la causa? La causa es que tiene un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Sí? ¿Cómo lo identificamos? El hemibloqueo anterior izquierdo, vemos que son las derivaciones laterales positivas, hay un eje que está desviado a la izquierda, y las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF son negativas. ¿Está bien? Eso te habla de un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Está bien? Ahora, si tendríamos un hemibloqueo posterior izquierdo, sería al revés, ¿sí? Las derivaciones laterales serían negativas, es decir, ABL y D1 serían negativas, y las inferiores, D2, D3 y ABF, serían positivas. ¿Está bien? Con el eje desviado a la derecha. ¿Ahí quedó claro, más o menos? Sí. Bien. Sí, gracias. Cuando tenemos estos dos bloqueos, ¿sí? O sea, un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo, se habla de bloqueo bifascicular. ¿Sí? Se habla de un bloqueo bifascicular. Y cuando estos dos se asocian a una prolongación del PR, es un bloqueo trifascicular. ¿Bien? ¿Eso les quedó claro? Sí, pero ¿en qué enfermedades se puede dar eso? No es una enfermedad en sí, no es en una enfermedad. Es un conjunto de enfermedades ahí que tiene el paciente. Tiene bloqueada la rama derecha, una parte de la rama izquierda, ¿sí? Y tiene bloqueado el nodo AB. ¿Está bien? Eso es discutido igual, lo del trifascicular, porque en realidad el nodo AB no es un fascículo, ¿sí? Es un nodo. Pero comúnmente se lo categoriza eso como un bloqueo trifascicular. Bien, lo que es el bloqueo de rama derecha, el hemibloqueo, y si tiene una prolongación del PR, se habla comúnmente de bloqueo trifascicular. Si no, en este caso, acá lo que sucede es que es bifascicular. ¿Bien? ¿Les quedó claro eso, chicos? Sí, sí. Bueno. Y lo que es el bloqueo de rama izquierda, ¿cómo lo reconocemos? Si vamos a B1, vamos a ver un segmento QS, ¿sí? QS, y en B6 vamos a tener la R empastada, ¿sí? Con el trastorno de la repolarización. ¿Está bien? Segmento QS o RS, ¿sí? Si tiene algo hacia arriba, R y esto sería onda S. Y en B6 vas a tener la R empastada. Bien. En este electro, como lo vemos, el segmento RS, ¿sí? Y si nos vamos a B6, tenemos la R empastada, ¿sí? Con el trastorno de la repolarización posterior al QRS, ¿sí? Bien, en este caso no hay otro bloqueo asociado, ni nada por el estilo. ¿Sí? Solamente el bloqueo de rama izquierda. Lo que sí tienen que tener en cuenta con el bloqueo de rama izquierda es si es presentación de novo o si el paciente ya lo tiene. ¿Por qué? Porque si el paciente se presenta con dolor precordial, con síntomas de un síndrome coronario agudo, si tenés un bloqueo de rama izquierda, lo tenés que... Sí, no hace falta tener un supra-CT, ¿sí? O sea, vas a ver la morfología del bloqueo de rama izquierda, aunque probablemente tenga un supra, mismo en la morfología del bloqueo, se lo considera como un infarto, ¿sí? Como un síndrome coronario agudo igualmente. Bien. ¿Alguna duda con bloqueo de rama derecha, izquierda? O sea que depende de la clínica del paciente, si es actual o si es viejo, no entendí. Claro, si vos tenés Depende un de la paciente, clínica por y de si ejemplo, tenés antecedentes. claro. Si el paciente sabe que ya lo tiene, nada, ¿sí? Si vos ya sabes si el paciente ya sabe que tiene un bloqueo de rama izquierda,
no hace falta categorizarlo, ¿sí? Ahí como un síndrome coronero agudo. Ahora, si el paciente viene con síntomas anginosos, no tiene ningún antecedente en ningún electro de tener un bloqueo de rama izquierda y lo presenta, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario, es un infarto, ¿sí? Perfecto, gracias. Vale. Bien, como lo veíamos, ¿sí? Bloqueo, esto sería lo normal, como se vería en B1, como se vería en B6, los QRS normalmente. En el bloqueo de rama derecha, RS, R', con la T negativa. En B6 la S empastada, y en el bloqueo de rama izquierda vas a tener lo que es el QS o RS, como lo quieran llamar, y en B6 vas a tener la R empastada con la T negativa. Bien. Vamos con el síndrome de Brugada. Síndrome de Brugada es una arritmia hereditaria, ¿sí? Es una canulopatía, o sea, es una enfermedad que es hereditaria, genética, puede llegar a ser autosómica dominante, y como se ve en un electro, tiene una morfología semejante al bloqueo de rama derecha, pero lo que se le añade es un supradesnivel del ST, ¿sí? Seguido de la onda negativa en las derivaciones precordiales derecha. Bien, si lo veíamos antes, ¿sí? El bloqueo de rama derecha, RS, la T negativa, en este caso se presenta el supradesnivel del ST. ¿Ven? ¿Ven? Acá cómo se genera el ST elevado, R, S, R', y acá tenés el supra. Bien. ¿Alguien sabe cómo se trata un síndrome de Brugada? ¿O cuál es el peligro de tener el síndrome de Brugada? Bien. El peligro de presentar este síndrome, ¿sí? Que tenés una alta incidencia de presentar una muerte súbita, ¿sí? Eso es lo que te genera este síndrome, ¿sí? Estos pacientes se presentan de manera súbita, ¿sí? La muerte, ¿sí? O sea, es por ejemplo muy común en jugadores, por ejemplo, se sospechó en el paciente, en el jugador Eriksen, ¿sí? No sé si se acuerdan que se desplomó en la cancha, bueno, tuvo una muerte súbita, y ¿cómo se trata? El único tratamiento que tiene es un cardiodesfibrilador implantable, ¿sí? Es lo único, o sea, un CDI, es lo único que podés tratar. ¿Se lo pone a todos los pacientes que presentan un síndrome de Brugada? No, no se los pone a todos. Se los pone únicamente a los que presentaron por lo menos una vez un episodio de muerte súbita con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, lo que sea, ¿sí? O aquellos pacientes que en algún estudio electrocardiográfico, ahí se los puede inducir a presentar estos ritmos, ¿sí? Si no los presenta, se tiene que hacer un seguimiento, ¿está bien? Pero tiene que saber, sí, que este síndrome lo que te genera es muerte súbita, ¿sí? Arritmias ventriculares malignas y muerte súbita. Y la canulopatía es de canales de sodio, ¿sí? He visto preguntas también de Brugada en los exámenes, ¿sí? Así que sépenselo. La más común sí es que sea de un canal de sodio, también puede afectar a algunos canales de calcio. Depende del tipo de alteración genética que tenga. ¿Cómo lo vas a ir diferenciando un infarto? El paciente no va a venir, ¿sí? Con clínica de infarto, en este caso. ¿Está bien? Va a venir con un episodio agudo de muerte súbita.
¿sí? Si es que te llega el paciente. Una vez que tenés el paciente de muerte súbita, después lo tenés que estudiar, si es que llega a salir de ese paro cardiorrespiratorio. A su vez, no es la característica o la morfología del supradesnivel del ST no es lo mismo que el de un infarto. ¿Sí? Si bien el infarto sí es, digo, supradesnivel del ST, ¿sí? Pero suelen tener ciertas características los supradesniveles. No es lo mismo el supradesnivel de una pericarditis aguda que el de un infarto, generalmente. En este caso, lo que se caracteriza es porque tenés un patrón semejante a un rama derecha, ¿sí? Pero el supradesnivel inicia, ¿sí? En el punto J, ¿sí? El supradesnivel inicia porque tenés un elevado el ST, ¿sí? El inicio del ST, ¿sí? Ahí es donde inicia, ¿sí? Y después vos tenés la onda T negativa, ¿sí? Opuesta a la polaridad generalmente. Pero lo que se caracteriza, ¿sí? Es porque el supradesnivel se inicia, ¿sí? En la unión de la S con el segmento ST. Ese es el supradesnivel que tiene. Bien. Bien. Otra cosa es que los síndrome de Brugada, tiene diferentes morfologías, o diferentes tipos en realidad descriptos. 3 tipos, para ser exactos. Este sería la morfología típica que se puede llegar a ver, ¿sí? El tipo 1. Los otros 2 son más raros de ver y más difíciles de diagnosticar también. Porque cada vez se va pareciendo menos a lo que sería este patrón típico, ¿sí? Cada vez parecería más inusual en este caso. Y es más difícil de evidenciar los supra ST. Entonces, como lo vemos, R, S, R', y acá tenemos el supra ST con la T invertida posterior. ¿Sí? R, S, R', el supra ST, y acá tenemos la T invertida nuevamente. ¿Bien? Eso es el síndrome de Brugada, chicos. Enzo, ¿me mostrás el bloqueo de rama derecha para ver la diferencia? Sí. ¿De electro o acá lo querés ver? Más específico. En el electro. Bien, ¿ves? Ven acá cómo va. Ah, listo, perfecto. R', y acá tendrías el supra ST. Claro, El supra ST y la T invertida. perfecto. Ahí sería un Brugada. Bien. Lo mismo acá, ¿ves? R, S, R', y acá tendríamos el supra ST. ¿Sí? Acá se ve, ¿ven? ¿Sí? ¿Cómo está ese supra ST? Acá. Acá. Es el mismo patrón, solamente que se le agrega ese supra ST. Vamos con lo que es el síndrome Wolff-Parkinson-White. Como lo habíamos visto en la primera clase, ¿sí? Una vez que tenemos el intervalo PR, lo podríamos tener tanto alargado como acortado. Si era alargado, teníamos un bloqueo auriculoventricular, y si estaba acortado, teníamos un síndrome de preexcitación. Uno de los síndromes de preexcitación más común es este, ¿sí? El de Wolff-Parkinson-White. ¿Hay otros? Sí, hay otros. Pero este es el más común y el más tomado, ¿sí? El Wolff-Parkinson-White. Bien. ¿Cómo se genera este síndrome? ¿Sí? Obviamente, al ser un síndrome de preexcitación, hay un intervalo PR disminuido, y la característica que presenta es que hay un empastamiento del QRS donde se lo denomina la onda delta. ¿Sí? Entonces, Chicos, pregunta tomada por Rey, tanto en electrocardiograma como forma teórica, ¿sí? De las dos cosas. Recontra tomado, no tomado, recontra tomado. ¿Cómo se genera esta arritmia? Por una vía accesoria, ¿sí? Por una vía accesoria sucede que ese impulso, ¿sí? Que se tendría que generar a nivel sinusal, va hacia otro, por esa vía accesoria, y tenemos el síndrome de preexcitación. Bien, con la onda delta.
Acá tenemos la onda P, ¿sí? Onda delta, y después seguiría el QRS. Acá lo vemos mejor. La onda P sigue la onda delta, es como una pancita que se le hace al QRS, y después sigue normal con la onda T. Y acá vemos como el intervalo PR está sumamente acortado, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que es el Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Entonces, si a ustedes le preguntan cuáles son las características, no lo pongas ahí, no lo pongas en la foto, de un Wolff-Parkinson-White, ¿cómo lo describen? Con PR acortado, Bien. onda ¿Menor a delta, cuánto? Parece empastado. PR menor a cuánto? 0,12, ¿no? 0,12. 0,12 segundos o 120 milisegundos. Bien. Onda delta y QRS ensanchado. Perfecto. Generalmente está con esas tres características. El QRS a veces es medio difícil verlo en la parte ensanchada, ¿sí? O es muy limítrofe. Bien, pero son las tres características de un Wolff-Parkinson-White. ¿Hablaste un poquitito de por qué se produce el Wolff-Parkinson? Sí, por la vía accesoria, le dije. Bien. Es un haz accesorio, ¿sí? Que conecta aurícula con el ventrículo. Se llama haz de Kent. Con K. K-E-N-T. ¿Sí? Lo que hace es que se estimule el ventrículo de forma anómala, obviamente, sin tener el stop, ¿sí? Fisiológico del nodo AB. Bien. Obviamente puede llevar a arritmias. Bien. ¿Qué tipo de arritmias? Generalmente son arritmias supraventriculares que pueden llevar a arritmias ventriculares, ¿sí? Y son supraventriculares con conducciones accesorias, ¿sí? Entonces acá se forma lo que mencionábamos en la clase pasada, las taquiarritmias por reentrada, por vía accesorias, antidrómicas y ortodrómicas, ¿bien? Que pertenecen a las TPS, de las taquicardias paroxísticas. ¿Está buscando el power? Sí. Bueno, te espero. ¿Ven? Ahí les va a mostrar esto, ¿sí? Tenemos plantadas ortodrómicas, antidrómicas, ¿sí? Dependiendo de cómo sea el sentido, ¿sí? Si es de la aurícula al ventrículo, del ventrículo a aurícula, ¿sí? Por lo cual se produce esa conducción, ¿sí? Generalmente los haces atípicos, ¿sí? Como por ejemplo en este caso el haz de Kent, son bidireccionales, ¿qué quiere decir? Generalmente o pueden conducir de la aurícula al ventrículo o del ventrículo a la aurícula, ¿sí? Tienen ambas capacidades. Es raro que un haz tenga una única forma de conducción, ¿sí? Generalmente es bidireccional. Bien. Entonces lo que puede pasar es que estimule, generalmente frente a alguna extrasístole auricular, ¿sí? O un FA, que estimule al ventrículo, ¿sí? Salteándose el nodo auriculoventricular, ¿sí? Lo que genera, por lo tanto, es una taquiarritmia, ¿bien? Que obviamente puede llevar a una arritmia ventricular, ¿sí? ¿Cuándo generalmente lleva a una arritmia ventricular? Cuando lo trato como si fuera cualquier otra taquiarritmia, ¿sí? Generalmente cuando le doy a cualquier cosa que bloquee el nodo AB, como sería cualquier tratamiento para cualquier otro tipo de arritmia supraventricular, beta bloqueantes, digoxina, bloqueantes cálcicos, adenosina, verapamilo, diltiazem, ¿sí? Entonces todo eso lo que va a hacer, ¿sí? Es frenarme el nodo AB y si me frena el nodo AB, sí, podemos, ahora hablamos si quieren un ratito de insuficiencia. Si me frena el nodo AB, entonces ¿qué va a generar? Sencillo. Si me enlentece aún más la conducción del nodo auriculoventricular, lo que va a generar es que se estimule de forma exagerada, ¿sí? La conducción por ese haz anómalo. Entonces, si yo estimulo el ventrículo por un haz anómalo que no tengo periodo de refractancia, ¿sí? Porque generalmente encima los periodos de refractancia en los haces son muy cortos, ¿sí? Y sobreestimulo ese ventrículo, lo que llevo es una taquicardia ventricular, o fibrilación ventricular, ¿no? Básicamente un ritmo de paro. Entonces, por eso, esos tipos de taquiarritmias
generalmente se manejan con desfibrilación directamente o cardioversión en este caso, ¿no? De forma directa. Y lo que se hace después es una ablación de las anómalo. Estudios electrofisiológicos y después de los estudios electrofisiológicos, la ablación de las anómalo. ¿Sí? Lo que quiere decir, chicos, que sea ortodrómico o antidrómico, es según hacia dónde va el impulso. ¿Qué quiere decir? Si es una taquicardia ortodrómica, el impulso va por el nódulo auriculoventricular, como es normalmente, y vuelve por la vía accesoria. ¿Sí? Y en el caso que es antidrómico, es al revés. Baja el impulso por la vía accesoria y vuelve por el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Eso sería antidrómico y ortodrómico. Es lo mismo que anterrógrada y retrógrada, ¿no? No te pude entender, perdóname. ¿Sería lo mismo que anterógrada y retrógrada? Anterógrada y retrógrada. Yo Bueno, lo tengo así. sí. Retrógrada sería si el as va, o sea, retrógrada sería si el as va de ventrículo a aurícula por el nodo AB. Sí, en realidad el nombre correcto es antidrómica o ortodrómica. ¿Sí? Orto si va desde el ventrículo a la aurícula, ¿no? Si no me acuerdo mal. Sí. O sea, si el as se mueve, va normal, va por el as anómalo y se mueve de ventrículo a la aurícula, es ortodrómica. ¿No, Bencito? Se me mareó. Sí. Baja el impulso por el nódulo auriculoventricular y vuelve por la vía accesoria, del ventrículo a la aurícula. Bien. Y antidrómica sería la opuesta. La antidrómica, chicos, al revés. El impulso baja por la vía accesoria y sube por la vía normal. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de arritmias ventriculares? ¿De bloqueos de rama, Brugada, Walsh Parkinson, algo de eso? Ninguna, impecable. Todavía no. Todavía no. Mucha información que al menos yo todavía la tengo que procesar. Bueno. Nos quedan 4 clases, sí, en total. Nos quedan ver, si no recuerdo mal, 2 temas únicamente, cardiopatías isquémicas y ritmos de paro y RCP, ¿sí? Así que nos quedarían 2 para repaso. Bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, genial. Bien. Querían charlar un poquito de insuficiencia cardíaca. Bien. ¿Cuál de las dos quieren? ¿Descompensada, crónica? Ya por hoy lo que quieran irse, electro terminó, ¿sí? No hay ningún problema. Descompensada. Ok. Bueno. ¿Qué saben ustedes de insuficiencia cardíaca descompensada? Es lo mismo, chicos, insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, ¿cuáles 3 tipos hay? Hablen, chicos, no tengo problema, ¿eh? Así se pone un poquito más dinámica que ir leyendo un chat. Hay 3 tipos, dijeron. ¿Qué tipos? Y simple con edema agudo del pulmón y con shock cardiogénico. Simple, con edema agudo de pulmón y con shock cardiogénico. Ok, bien. Ahora charlamos un poquitito. Bien.
Bien. La insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Es la descompensación de una insuficiencia cardíaca, la cual hace que a un paciente, obviamente, ¿sí? requiera la visita a una unidad de emergencias, ¿sí? Para ajuste de tratamiento o para iniciar el tratamiento correspondiente según la patología que tenga, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar? Sencillo, ¿sí? Igual que los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero agravados, básicamente. Taquicardia, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, R3, puede tener crepitantes, vivasales, campo medio, ¿sí? Eso sería compatible con edema agudo de pulmón, ¿sí? ¿Qué puedo tener también? Edemas de miembros inferiores, hepatomegalia, aumentos de peso, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Son síntomas de insuficiencia cardíaca, básicamente. La descompensada será porque el paciente aumenta su sintomatología, por lo cual necesita acudir a un centro de emergencia, o un centro de urgencias médicas para optimizar su tratamiento, si podríamos decirlo así. Bien. Acá hubo un cambio respecto a las guías desde el 2000... Ahí, se me fue el nombre. 16, ¿no? ¿La anterior? 2016 la anterior, sí. Del 2016 y la del 2010 creo que era la previa, y la nueva que es del 2021. Bien. Hasta el 2016 estaba en 4 clasificaciones, ¿sí? Según si era congestiva, no congestiva, o sea, si estaba seco o húmedo el paciente, ¿sí? Es decir, si estaba seco, no tenía signos de sobrecarga de volumen. Bien. Si estaba húmedo, tenía signos de sobrecarga de volumen, como edemas, ingurgitación, crepitantes, ¿sí? Y la otra parte de la clasificación era si estaba caliente o frío el paciente. Básicamente si tenía signos de hipoperfusión o no, deterioro sensorio, frialdad de extremidades, ¿sí? Dolor torácico, hipotensión. ¿Cómo se llama cuando pinchás los dedos? Relleno capilar disminuido o enlentecido, ¿sí? Básicamente eso. Bien. Y lo clasificaba según si era seco, húmedo, caliente y frío. Y ahí te daba 4 fenotipos, ¿sí? Seco, frío, caliente, húmedo, ¿sí? Y te daba 4 fenotipos, ¿bien? Y de acuerdo a cada fenotipo, ¿sí? Vos lo que hacías era tratar a ese paciente. No era una mala forma de basar el tratamiento, ¿sí? De hecho, muchas veces a mí me gusta más ir a esa, me parece más clínicamente fácil de adaptar, ¿bien? Sin necesitar estudios, sin necesitar muchas cosas, es muy fácil de adaptar en lo que se conoce como bedside, ¿sí? Únicamente al lado de la cama del paciente, viendo al paciente, ¿sí? Midiendo la presión, viendo un par de signos clínicos, ¿sí? Bastante fácil de adaptar esa maniobra, o ese procedimiento diagnóstico y clasificación. En la última guía, la deja un poco de lado, si bien lo menciona un poco, pero lo deja un poco de lado esa clasificación, ¿sí? ¿Y qué dice? Dice que la insuficiencia cardíaca aguda presenta 4 fenotipos. Igual que antes, también eran 4, pero ahora los nombra distintos. Bien, ahora menciona que tengo una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, ¿sí? Esa insuficiencia cardíaca aguda descompensada básicamente es una insuficiencia cardíaca, que creo que me lo mencionaron como una insuficiencia cardíaca simple, ¿sí? Es decir, tiene aumento de la clínica, ¿sí? Y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, sin llegar a un edema agudo de pulmón. Bien. El otro escalón sería un edema agudo de pulmón, obviamente, en el cual yo voy a tener la clínica, ¿sí? Voy a tener crepitantes hasta campo medio, generalmente, o superiores, ¿sí? Pero sí o sí voy a tener que tener una imagen para tener un edema agudo de pulmón. Si no, no puedo diagnosticar de forma fidedigna un edema agudo de pulmón sin una imagen, ¿sí? Se requiere una imagen, mínimamente una radiografía de tórax, ¿sí? Yo puedo tener mucha sospecha clínica, pero necesito una radiografía. Bien. Entonces, con la radiografía y la clínica, hago diagnóstico de edema agudo de pulmón. Bien. Y después quedan otros 2 fenotipos. Uno es el shock cardiogénico, bien, que sería la etapa final, ¿sí? Lo más grave de todo.
Y el que queda sería lo que se llaman insuficiencia cardíaca derecha aislada. Es decir, que únicamente el paciente tenga una falla del ventrículo derecho. Bien. Lo divide en esos 4 fenotipos. Ahora, el tratamiento, sí, en general de toda falla cardíaca, mientras que esté normo o hipertensivo, ¿sí?, es de precargar al paciente. Bien. Si está hipertenso, también tengo que disminuir la poscarga, ¿sí?, porque el aumento de la poscarga, ¿sí?, hace que ese corazón se fuerce más. Si yo tengo un corazón insuficiente que no puede manejar el gasto, si lo fuerzo todavía más, empeora el cuadro, ¿bien? Entonces, lo que tengo que manejar siempre es la poscarga y la precarga. ¿Cómo manejo la precarga? Con diuréticos. Lo tengo que desprecargar, tengo que hacer un balance negativo a ese paciente. Bien. No sé si quedó alguno que está en sexto, de los que están acá. ¿Sí? Una pregunta que, por ejemplo, hizo el doctor en renal era ¿cómo hago un balance en un paciente? ¿Sí? El paciente se tiene que hacer con balances. ¿Bien? Básicamente el paciente se hace balance negativo en este caso. Tengo que tener una pérdida de líquido superior a lo que es la ingesta, ¿sí?, o la administración de líquidos en ese paciente. Bien. Entonces, tengo que hacer un balance negativo, tengo que desprecargarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con diuréticos. ¿Qué diurético uso? Generalmente furosemida. ¿Por qué? Es el más potente que hay, actúa bastante rápido, ¿sí? Lo único que tengo que fijarme es cómo tengo el ionograma de ese paciente. Y la función renal también. Porque si un paciente que tiene una función renal deteriorada, puede ser que no me responda a diuréticos. Eso va a depender. Pero ya sería una insuficiencia cardíaca añadida a una insuficiencia renal. ¿Bien? O solapada, junto con una insuficiencia renal. Otra cosa que se le agrega al diagnóstico, chicos, es en la guía menciona la serología del NT-proBNP. ¿Sí? También asociado a lo que es la imagen, ¿sí?, la placa. Está bien, si el BNP está mayor a 100, si el NT-proBNP está mayor a 300, ¿está bien? Exacto. Esos son ayudas diagnósticas, exactamente. Otra cosa, siempre insuficiencia cardíaca, ¿sí?, deben realizar un ecocardio, no necesariamente con urgencia, pero sí se tiene que realizar, ¿sí?, para ver cómo está la FEI de ese paciente, la fracción de sesión, ¿sí? Eso también los va a guiar un poquitito. Bien, entonces, tengo que desprecargarlo, ¿sí? Para eso tengo que usar lo que ya les dije. Y lo otro que queda es disminuir la poscarga. Eso lo hago con nitratos, ¿sí?, nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. Bien, ¿qué pasa? El paciente tiene que estar al menos con una TA mayor a 140 como para poder administrar nitroglicerina, ¿sí?, incluso más si es para un nitroprusiato, ¿sí?, baja muy rápido la frecuencia del nitroprusiato. Muy pocas veces lo usé igualmente. Realmente me manejo más con nitroglicerina yo. Es lo que yo estoy más cómodo manejando, si no significa que no se pueda manejar el nitroprusiato. Lo he usado alguna que otra vez, pero es un poquito más brusco, ¿sí? La nitroglicerina y el nitroprusiato, ¿sí?, se tienen que hacer con una dosis exacta, ¿sí?, por kilogramo del paciente, ¿sí? Se tiene que hacer con bomba de difusión continua o microgoteo, si es posible en bomba de difusión continua sería lo ideal. Bien. Y tengo que ajustarlo a cierta velocidad, básicamente, para pasar una cierta dosis. No puedo excederme. Bien. Y tengo que ir controlando la tensión arterial muy seguido, ¿sí? Eso lo puedo hacer en un servicio de emergencias o en una terapia, o en una UCO, ¿sí?, en unidades cerradas. No lo puedo hacer, por ejemplo, en piso. ¿Sí? En piso lo que ustedes pueden llegar a hacer en clínica médica, por ejemplo, es manejo con con furosemida. Si no, tendrían que solicitar a UCO o a UTI, ¿sí?, el pasaje del paciente para pasar nitratos. Bien. Si está normotenso, de hecho, hasta una TA de 110 se acepta el uso de furosemida, por lo menos en las últimas guías. Bien. Tengan cuidado, porque puede hipotensarlo al paciente. Otra cosa, ¿sí?, es ¿cómo cuantifico yo que esa furosemida funciona? ¿Sí? Obviamente la diuresis, ¿sí?, tiene que estar orinando. Si no orina, significa que esta furosemida no está haciendo efecto, ¿sí? Y otra forma de medirlo es midiendo el valor del sodio urinario. Bien.
Yo hago la prueba, veo si responde, si no responde, puedo duplicar la dosis y así hasta las dosis máximas. Incluso puedo llegar a colocar una bomba de difusión continua de furosemida. Bien. Eso con respecto a insuficiencia cardíaca, ¿sí? En tanto edema agudo de pulmón como insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Sí? El manejo sería lo mismo, lo que pasa que en edema agudo de pulmón utilizo generalmente dosis más elevadas de furosemida, ¿sí? Y ahí dependo mucho también de cómo está la TA. Igual en ambos dependo de la TA, ¿sí? Porque si está normohipotenso yo no puedo dar diuréticos ni nitratos. Ahí lo que hago, ¿sí? Es primero aumentar esa poscarga, esa contractilidad y esa presión arterial. Bien. ¿Con qué? Con inotrópicos, ¿sí? Si yo aumento la función miocárdica con inotrópicos, bien, lo que hago es que ese corazón aumente su actividad contráctil, ¿sí? Si mejora su funcionalidad contráctil, ¿sí? Me mejora la presión arterial. Si me mejora la presión arterial, yo ahí puedo usar los diuréticos para desprecargarlo. Bien. Básicamente sería ese el juego. Está normo o hipertensivo, puedo usar furosemida o nitratos para bajarle la tensión arterial, ¿sí? Primero siempre si está sobrecargado el paciente, diuréticos, ¿sí? Si no tengo signos de sobrecarga, principalmente tengo síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Puedo bajárselo, como por ejemplo en una emergencia hipertensiva, puedo bajárselos con nitroprusiato, con NTG, ¿sí? Y después, si está por el otro lado hipotenso, ¿sí? Ahí lo que conviene es generalmente hacer primero un soporte vasoactivo, ¿sí? Con inotrópicos, y después ir descargándolo a medida que el paciente soporte, ¿sí? Ese tratamiento con inotrópicos, ¿bien? Y vaya mejorando su presión. Otra cosa es siempre evaluar en un paciente con insuficiencia cardíaca las causas de tratamiento específico, que es lo que se llama CHAMPIT. A ver si encuentro una fotito de eso. ¿Por qué? Porque el CHAMPIT es un acrónimo, ¿sí? De causas reversibles de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que tiene un tratamiento específico. Bien. Por eso importa. Al tener un tratamiento específico, entonces lo que va a hacer, déjenme ver si lo encuentro. Acá. Es que yo tengo que tratar esa causa puntualmente. Bien. ¿Cuáles son? El infarto agudo, o el síndrome coronario agudo, una crisis o emergencia hipertensiva, una emergencia porque tengo síntomas de insuficiencia cardíaca. Bien. La A de arritmias, la M de causas mecánicas, ¿sí? Como puede ser una estenosis o insuficiencia aórtica aguda, ¿sí? Un TEP, un embolismo pulmonar, infecciones y un taponamiento cardíaco. Bien, son todas causas que tienen su propio tratamiento, ¿sí? Específico, las cuales las voy a ir a tratar. Es muy común que la insuficiencia cardíaca se descompense, ¿sí? En pacientes con infecciones. En ese caso, bueno, obviamente el tratamiento antibiótico que corresponda, ¿sí? En el caso de sepsis, ¿sí? Además del tratamiento de la infección, ¿sí? Tengo que evaluar que el paciente no me entre no solo en shock cardiogénico, sino en shock séptico. Bien, tengo que hacer la diferencia entre esos. No sé si me siguieron o los fui perdiendo en el camino. Bien. Básicamente, entonces, tengo 3 puntos en el tratamiento. Desprecargarlo, disminuir la poscarga, o sea, disminuir la precarga con diuréticos, disminuir la poscarga con nitratos, ¿sí? Y en el caso de ser necesario, ¿sí? Si tengo síntomas de hipoperfusión, ¿sí? Inotrópicos. Bien, una vez que se estabilizó la hipoperfusión, ahí sí lo desprecargo y hago todo el tratamiento aparte, ¿sí? Lo último, chicos, si el paciente no responde a lo que son los inotrópicos, ¿sí? O sea, sigue hipotenso, sigue hipoperfundido,
lo que se hace es ponerlo en lo que es asistencia circulatoria mecánica, ¿sí? Lo que más se utiliza acá es lo que es el balón de contrapulsión intraórtico y ECMO, ¿sí? El ECMO. En realidad son las únicas dos que existen acá en Argentina. Lo que más se utiliza es el de contrapulsación, por el tema económico y facilidad de acceso. Hay otro sistema más de asistencia circulatoria mecánica, pero no existe acá en Argentina. No, nunca llegó, básicamente. Obviamente, si el paciente lo requiere, también puedo hacer soporte respiratorio. Si, por ejemplo, los pacientes con edema agudo de pulmón suelen responder a BNI, porque son pacientes que retienen también. Y si no, bueno, intubación mecánica, obviamente, en el caso de que lo requiera, ¿sí? Y soporte renal, en el caso de que también lo requiera, si tiene criterios de insuficiencia renal con criterios de diálisis. Un edema agudo de pulmón refractario, ¿sí? Es una indicación de diálisis, ¿sí, chicos? De hemodiálisis. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Son unos genios. No, no hay por qué. No hay por qué, chicos. Bueno, igual fue un pantallazo bastante rápido, pero bueno, espero que haya servido. Una consulta. ¿En el examen nos van a tomar electros de algún paciente que le dieron digoxina? ¿A qué te referís? ¿Viste cuando le das digoxina que altera el electro del paciente? Te pueden tomar un electro, sí, que tenga alteraciones que pueden ser producto de la digoxina, sí. Por ejemplo, un paciente que tenga una cubeta digitálica. Claro. Esa sería básicamente una de las pocas cosas que vos podés decir tuvo un tratamiento con digoxina. ¿Sí? Después el resto son bastante inespecíficas, es decir, si tiene bigeminismo no es condición sine qua non que haya tomado dioxina, puede ser por otra causa, ¿sí? Puede haber tenido una cardiopatía isquémica hace 5 años atrás y le quedó ese ritmo bigeminado de por vida. Depende. Claro, más que nada la cubeta digitálica para decir que el paciente ya está impregnado y nada más. Perfecto. Te pueden preguntar cuáles son las arritmias que pueden generar las digoxinas, ¿sí? O las alteraciones electrocardiográficas que pueden generar la digoxina. Eso te lo pueden preguntar, ¿sí? Pero en un electro, excepto la cubeta digital, es medio difícil establecer si es por la digoxina o es propio de ese paciente por algún otro motivo. Por ejemplo, el bigeminismo sí tengo que sospecharlo, pero no puedo estar con certeza seguro que fue por la digoxina. Aunque Claro, esté claro. bigeminado. ¿Sí? O sea, no me lo asegura. Me da la sospecha o una posibilidad al menos. Y es fácil. Le preguntas, ¿tomás digoxina, sí o no? Si te dice que sí, se lo podés atribuir. Pero si te dice que no, tendrías que buscar otra causa del ritmo bigeminado. Perfecto. Bien. ¿Cuáles serían las alteraciones del electro? ¿Estás preguntando? Y eso tiene varias, ¿sí? Extrasístoles ventriculares, bigeminismo, puede generarte, como la digoxina también afecta lo que es el potasio, puede generarte hipohipercalemia con las alteraciones del potasio que ya habíamos visto, ¿sí? Alteraciones de la onda T, T picudas o T aplanadas o invertidas. La cubeta digitálica, que sería lo más común. Podría llegar a generar alguna alteración del QT, prolongándolo. Podría generar algún tipo de arritmia ventricular, ya sea taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica. ¿Sí? Estos serían como los ritmos que más puede llegar a producir, siendo lo más característicos las extrasístoles bigeminadas y la cubeta digitálica, lo que más te haría sospechar. Sí, pero excepto la cubeta, ya les digo, el resto no lo van a poder diagnosticar únicamente con un electro. ¿Alguna otra duda, chicos?
¿En qué caso puedo usar betabloqueantes para hipertensión arterial? Bueno, eso va a depender de tu paciente. Por ejemplo, están contraindicados si es una hipertensión a causa de fármacos como por ejemplo la cocaína. ¿Sí? Están indicados en causas como primera línea en una crisis hipertensiva con, por ejemplo, una disección aorta. Son la primera línea. La betalol o el nitrofuxiato con metoprolol son la primera línea para una disección de aorta. ¿Sí? Entonces depende mucho del paciente que tengas adelante. ¿Sí? En general, los betabloqueantes, eso para las emergencias, ¿no? Te estoy hablando. Para la forma crónica, los betabloqueantes son de segunda línea de tratamiento. ¿Sí? Los casos que serían primera línea serían en pacientes que no toleran los IECA, por ejemplo, o los calcio antagonistas, o pacientes que no toleran, o que es pacientes embarazadas, una edad fértil, con intención de quedar embarazadas, no le puedo dar un IECA o un ARA2, entonces utilizaría un betabloqueante como primera línea. En pacientes que son hipertensos post-IAM, ahí también sería una primera línea usar betabloqueantes. ¿Sí? Esos casos de forma crónica. De forma aguda, sí, es más escueto sus especificaciones, ¿sí? Sus indicaciones de primera línea, pero, por ejemplo, la disección es una de primera línea. En casos, por ejemplo, también de forma crónica en asmático, ¿sí? Generalmente se trata de evitar, sobre todo si es un asmático severo, y en pacientes EPOC severos. Bien, si bien en los EPOC es más que absoluta, es relativa la contraindicación, ¿sí? Un EPOC severo sí puede agravar su cuadro y generar un broncoespasmo más severo al que tiene, ¿sí? Entonces eso podría generar una disminución del flujo aéreo en ese paciente y empeorar el cuadro y hacer una exacerbación de ese EPOC. Claro, por el broncoespasmo. Generalmente los asmáticos son más que presentan un predominio más de broncoespasmo. Los EPOC ya es una inflamación crónica, no tanto por un broncoespasmo revertible como sería el asmático, ¿sí? Por eso no es tanto el predominio broncoespasmo lo que genera el EPOC, ¿sí? Sino la inflamación crónica de esa vía aérea, ¿sí? Con disminución de la luz intraluminar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda más en nuestros 5 minutos finales? Si no tienen ninguna duda, chicos, son libres de irse. Ya todo el mundo debe tener hambre, o seguro tienen que cocinar, así que